El famosísimo talón de Aquiles. Ahora que está tan de moda la Odisea, he visto que la porción de la Torá expone este concepto de Eker, asociado a la palabra talón. Hablando de cómo quitar las debilidades, es justamente lo que encierra la porción número 46 de la Torá, que está en Deuteronomio capítulo 7:12 hasta el capítulo 11. Y es que Eker, resultado, es lo que Moisés dice, lo que ocurre en el desierto, lo que pasó con el becerro de oro, habla de la muerte de Aarón, habla de diferentes conceptos, de las leyes, de obedecerlas, de qué sucede cuando no se obedece la ley. Pero está hablando principalmente de cómo romper nuestra debilidad, cómo romper ese talón de Aquiles. Y para entrar en esa dimensión hay que observar esa arquitectura del hebreo dentro de la palabra Eker. En el significado bíblico, cuando dice, como nos llegó en las traducciones que nos dice, y sucederá que por haber guardado los mandamientos, ese Eker está asociado con la palabra talón en hebreo. Y es que aquí guardar los mandamientos en la tierra nos da un ejemplo de nosotros nos apoyamos solamente en los pies, podemos apoyarnos solamente en el tema del talón y tener todo el equilibrio, pero la mayor cantidad de ser humano no está apoyado en la tierra, estamos apoyados en el eterno, en el cielo, y es una forma del por qué es la construcción física del ser humano. Ahora, el talón también está asociado directamente a ese modelo mesiánico, como lo que hablábamos de el libro de Génesis, porque dice que le herirá en el talón, pero también sabemos que la tierra es estrado de sus pies y que todo se someterá bajo sus pies. Entonces, esta parte del talón es justamente esa conexión mínima que tenemos con la materialidad, entendiendo que todo lo demás es directamente lo espiritual. Por eso la debilidad del ser humano, el famosísimo talón de Aquiles, esa pequeña parte que toca el suelo, es lo que debemos cuidar, pero también es lo que usamos para poder elevar las chispas divinas. ¿Cómo elevamos? Trayendo luz. ¿Cómo hacemos? Permitiendo que la luz como tal, que ingresa a nuestras vidas, pueda rebotar hacia los demás, que podamos realmente ser sal y luz de la tierra. Depende de cómo está nuestro talón. Así que debemos examinar cómo está esa debilidad, qué estamos conectando, más con la materialidad o estamos conectando más con Dios. De hecho, en esta misma porción, en el capítulo 8, empieza a hablar de ese alimento espiritual que bajaba del cielo, que era el maná. Ese alimento que por 40 años lo sostuvo. Y es acá donde está la famosa frase que también utiliza en Mateo capítulo 4, Yeshua, el Mesías, Jesús, donde dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es justamente esta porción de Deuteronomio 8, de donde el Mesías cita esto cuando está en el desierto. Entonces, ¿qué sucede con estas dos partes? Nos estamos alimentando del pan del cielo, pero estamos en la tierra. Y así también vemos que en el capítulo 10 también hay algo muy curioso, y es que nos habla de las tablas del mandamiento. Recordemos que hubo unas primeras que se quebraron, unas segundas que Moisés utilizó, pero en esta porción nos dice que estaban las dos cosas, tanto los pedazos rotos de las tablas como las nuevas tablas, la fracción de maná que habían guardado allí, la vara de Aarón, todo. ¿Para qué? Para que podamos entender que hubieron unas vasijas que no soportaron la luz y se fragmentaron, que el ticún del mundo, de lo que se debe hacer y de esa misión que tiene el ser humano como humanidad, es rectificar esos fragmentos que se rompieron. Y así entendemos también que psicológicamente guardar los pedazos nos permite recordar, pero no dejar de construir. Entonces hay que reconstruir nuestras cosas, entender que hay cosas que no soportaron la luz, metafísicamente hablando, y se quebraron, pero no quiere decir que duremos quebrados todo el tiempo. Más bien nuestro propósito es poder unificarlo, es poder tener nuevamente esa restauración, ese mandamiento de la circuncisión del corazón. Sí, el texto mismo nos está narrando que debe haber una limpieza de esa cáscara, de esa clipada que podemos tener en nuestro corazón, y que eso nos permita pues realmente conocer a Dios. Y termina hablando de las 7 especies, porque claro, las 7 especies van a hablar también de cómo está construido esa cara pequeña o esas 7 dimensiones menores, que todo está asociado a cómo estamos nutriendo. Entonces recordemos que en esas 7 dimensiones que aparecen ahí ya en el capítulo 11, es esas especies especiales que están en Israel, que es el trigo, la cebada, la uva, los higos, está la granada, está la oliva, está los dátiles, y esto va relacionado precisamente con cada una de las dimensiones de la construcción del ser humano. Y todo esto que aparece en esta porción, nuevamente permitiéndonos entender que así como el nervio ciático es algo que conecta desde el talón hasta nuestra espalda, el nervio más grande que hay en el cuerpo, que causa dolores, dolor de espalda, rodillas, nos duele el talón. Todo esto nos dice que desde un pequeño apoyo puede afectar
todo nuestro cuerpo. Y de hecho hay personas que son pacientes ya críticos de esta parte del nervio ciático. ¿Sí? Hay miles de tratamientos, cirugías, acupuntura, miles de cosas porque es algo muy importante. Y en esta porción nos está diciendo, si cuidas el mandamiento, y el mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo, que ya lo habíamos hablado, que es lo más importante que dice Marcos capítulo 12. Y esto de amarnos a nosotros mismos es entender que todos tenemos una pequeña conexión en la materialidad, que parece que seamos individuales, pero realmente en lo espiritual todos estamos conectados, todos estamos recibiendo esa luz divina. Ahora, ¿la estamos recibiendo rotos o ya hicimos lo que hizo Moisés de, ok, estas tablas no soportaron la luz, pero construimos unas segundas tablas donde replicamos todo lo que estaba diciendo estos mandamientos y aún así generamos toda esta construcción de conexión con Dios? Entonces, nuevamente, 7 especies que nos dicen cómo se alimentarían en la tierra de Israel, que representa ya llegar a la materialidad, a esa tierra prometida, al Malhut, al reino. Cómo nos estamos cuidando en esas emociones, que es lo que representa la cara pequeña. Cómo nos estamos alimentando del pan de vida, del maná, porque recordemos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que viene de la boca de Dios. Así que claro, es necesario alimentarnos bien, hacer ejercicio, pero nuestro nutriente real es la palabra misma y hay que entender estos secretos del cielo precisamente para que nos puedan nutrir y que todos los alimentos pues puedan florecer, que todo lo que nos nutre a nosotros en nuestras emociones, en nuestros intelectos, en nuestra conexión con Dios, tampoco tenga un obstáculo, porque aquí estamos hablando de la circuncisión y ahí es donde debemos quitar eso que está estorbando, eso que no permite, ese plástico que está permeabilizando el que podamos tener ese flujo hacia nuestro corazón. Quitemos esa cubierta. Eso es quitar el prepucio del corazón, es quitar aquello que no permite que realmente esas palabras puedan ser vida, como lo que decía en el camino de Maús los discípulos. Dicen, nuestro corazón ardía cuando Él nos explicaba las palabras, cuando nos explicaba estas porciones, cuando nos explicaba la Torá. Hay que empezar a entender que el ser humano sí está en la materialidad, y como lo dice en su oración del mismo Mesías antes de ser capturado por los romanos, dice: Padre, ellos no son del mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y es justamente ese el talón que tenemos en la tierra, que sabemos que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero nuestra conexión con el Eterno, eso que más adelante en esta oración y lo que el mismo Mesías dice es esta conexión en amor, que podamos permanecer unidos, como lo que dice el Shema, de que Dios es uno, su nombre es uno, su palabra es una, que podamos tener esta unidad en conexión para conectar con los demás, para poder traer luz, y que cada alimento en esta tierra prometida, cada palabra de Dios, que es ese maná con el que nos estamos nutriendo, nos permitan hacer una mejor humanidad, nos permitan ser mejores seres humanos siempre. Así que, ¿quieres saber cuál es tu talón de Aquiles? Que confías demasiado en la materialidad. ¿Quieres quitar esa debilidad? Empieza a entender que la materialidad es ese reflejo de todas las grandes bendiciones que no vemos porque son inmateriales, pero que llegan y se materializan en todo lo que está en tu vida, en todo lo que ves, en todo lo que amas, en todo lo que disfrutas, en los alimentos, en los paseos, en las vistas. Todo es ese reflejo dentro de la materialidad que viene de lo alto. Así que agradezcamos todo lo que tenemos y fortalezcámonos en ese talón de Aquiles, entendiendo que es el menor punto de apoyo en el cuerpo, pero que nos permite disfrutar de todo lo que está creado para nosotros. Shalom a todos.